Mayo de 1941. Una tormenta hacía rugir al océano Atlántico. Un escuadrón de anticuados aviones torpederos atacaba al acorazado más potente que había visto el mundo jamás, el Bismarck. Me parecía increíble ver unos aviones de aspecto tan obsoleto yendo hacia esa montaña de fuego. En juego, el futuro de Europa. Si el Bismarck cumplía con éxito su misión, el sistema de convoyes aliados desaparecería y Gran Bretaña se rendiría. En realidad fue el punto crucial de la Segunda Guerra Mundial. Las catástrofes no ocurren sin más. Son una cadena de sucesos críticos. Desentrañaremos las pistas e iniciaremos la cuenta atrás hacia esos últimos segundos catastróficos. Segundos catastróficos. El acorazado Bismarck. Atlántico Norte. 24 de mayo de 1941. Acorazado King George V. El almirante de la flota británica John Toville llevaba a cabo la misión más importante de su carrera. Hundir un buque tan potente que amenazaba la mera existencia de Gran Bretaña. El Bismarck, el buque insignia de la Marina de Guerra alemana. Compartió su viaje inaugural con el crucero pesado Prinz Eugen. Toville envió una flota para interceptar su ruta. En el otro frente estaba el crucero de batalla HMS Hood, símbolo de la supremacía marítima de Gran Bretaña y el orgullo de la Marina británica. Era un barco precioso. Y fuera donde fuera llamaba la atención. Nos encantaba a todos. Al mando del Hood estaba el vicealmirante Lancelot Holland. Holland confiaba en que el elemento sorpresa les diera la victoria. El Bismarck y el Prinz Eugen estaban a 30 kilómetros al norte del Hood. A bordo del Bismarck se encontraba el almirante Günther Lutyens. Toda una leyenda de la Marina de Guerra alemana por haber hundido 22 navíos británicos en tan solo 2 meses. Al amanecer, vio aproximarse al HMS Hood. Me voy a enfrentar a 2 unidades pesadas. ¡Schnell! ¡Kanoven! ¡Die Lachen! ¡Die Lechen Scheiden! ¡Schnell! ¡Die Boote! ¡Die Boote Gallen! El Hood abría fuego. Curiosamente, Lutyens no dio orden de responder al fuego. Fue el capitán Ernst Lindemann el que tomó el control. Permiso para disparar. Llovieron proyectiles en el estrecho de Dinamarca. Una salva alcanzó al Hood. Perforó hasta la barbeta. E hizo estallar los depósitos de sus torres traseras, haciendo detonar 300 toneladas de munición.
La gigantesca embarcación se partió en dos y se hundió en tan solo 2 minutos. Más de 1.400 marineros perdieron la vida, entre ellos el vicealmirante Holland. El Bismarck siguió navegando. La noticia de la desaparición del Hood se extendía por todo el mundo. El mejor crucero de batalla del mundo era el HMS Hood. Su hundimiento ha acabado con la vida de 1.341 oficiales y marineros. Nuestro más sentido pésame a los familiares de estos hombres tan valientes que perdieron la vida cuando un proyectil del acorazado alemán Bismarck alcanzó sus torres traseras. Se anunció por megafonía que habían hundido el Hood. Y en ese momento no nos lo creímos, porque pensábamos que nada podía con él, que no había embarcaciones que pudieran con él. Era un asunto de importancia nacional. Tenían que hundir al Bismarck. El almirante Tobey envió a todos los buques de la Real Armada Británica que estaban disponibles. La tripulación se enfrentaba a una tarea de enormes proporciones. Bueno, sabíamos que era un rival imponente y casi todo su equipamiento era superior al nuestro. Con 88 cañones y una precisión de más de 35 kilómetros de distancia, una velocidad máxima de 30 nudos y un blindaje de más de 30 centímetros de grosor, el Bismarck era el acorazado más aterrador que jamás se había construido. Su misión, la rendición de Gran Bretaña. Y su objetivo, los convoyes de la Marina Mercante que llevaban provisiones a Reino Unido. No solo traían aceite, sino contenedores de comida provenientes de aviones estadounidenses, que eran los que nos ayudaban, porque en ese momento estábamos solos. Los británicos sabían que el objetivo del Bismarck eran esos convoyes. Era de suma importancia detenerlo. A bordo del Bismarck, la moral estaba alta. La tripulación celebraba haber hundido el HMS Hood comiendo y fumando. Se dirigían al Atlántico Sur. La flota del almirante Tobey le seguía. 2 navíos tienen al Bismarck al alcance de radar. Su trabajo consistía en seguirle la pista durante la noche. Pero a las 4 de la mañana del 25 de mayo, Tobey recibía malas noticias. Muy bien, rechazado. El crucero inglés HMS Suffolk había perdido al Bismarck en sus pantallas de radar. El acorazado alemán andaba suelto por algún lugar del océano Atlántico. Íbamos a interceptarlo cuando nos comunicaron que habían perdido contacto con él. Había desaparecido y estaba libre. Aviones de observación y acorazados escudriñaban el océano. Pero no encontraban nada. Entonces, los británicos tuvieron un golpe de suerte. A las 7 de la mañana, el almirante Lutyens rompía el silencio de la radio. Se comunicaba con la prefectura naval alemana. Un mensaje que también se recibió en emisoras radiofónicas de todo Reino Unido.
Toby volvía a tener a Lutyens localizado. Ordenó a su flota dirigirse al norte. La persecución continuaba. Pero el Bismarck se dirigía al sur, hacia la Francia ocupada. Once horas después, la flota británica no había conseguido aún localizarlo. Comprobaron los cálculos. Los ingleses habían cometido un gran error. Navegaban en la dirección equivocada. Fueron unas horas muy tensas para Toby al tener que cambiar el sentido para ir dirección sur en busca del Bismarck. El Atlántico es un lugar muy grande y solitario. E iba a costar mucho trabajo volver a localizarlo. 26 de mayo, 10:31 de la mañana. Un hidroavión llamado Catalina de las Fuerzas Armadas Británicas divisaba el Bismarck. Fue un gran alivio recibir la señal que nos comunicó que el hidroavión Catalina lo había avistado. Toby había localizado con exactitud el navío alemán. Estaba a 18 horas de aguas francesas y del apoyo de las fuerzas alemanas. Pero no la alcanzaría a tiempo. Su única esperanza estaba en una flota que venía del Mediterráneo. En ella se encontraba el portaaviones Ark Royal con un escuadrón de aviones de ataque torpederos Swordfish. Con el Bismarck a tan solo 14 horas de llegar a un lugar seguro, Toby ordenaba atacar. Estos ligeros aeroplanos se enfrentaban a unos cielos tormentosos. Volaron durante una hora en condiciones atroces. Casi sin poder verse entre ellos, dependían del radar del torpedero principal. Divisaron un barco. A bordo del crucero HMS Sheffield, George Osborne vio descender a los aviones. De repente, miré hacia arriba y le dije a mi compañero, nos van a atacar. Y él me contestó que no fuera ridículo. Sin ser conscientes de ello, los pilotos se dirigieron a uno de sus barcos. Los torpedos alcanzaban el agua equipados con modernos detonadores magnéticos. E iban a toda velocidad hacia el Sheffield. Afortunadamente para nosotros, los que nos alcanzaron tenían detonadores defectuosos, por lo que no pudieron explotar. El Bismarck estaba ahora 4 horas más cerca de aguas francesas. A Toby le comunicaban la desafortunada misión. El tiempo empeoraba. Las condiciones de vuelo eran prácticamente imposibles, pero no tenía elección. Ordenó otro ataque aéreo. La tripulación se esforzaba por armar y proveer de combustible a los Swordfish en la cubierta del portaaviones. Con un viento de 70 kilómetros por hora y el navío tambaleándose, 15 Swordfish se enfrentaban a unos cielos muy peligrosos.
El Bismarck estaba a 10 horas de apoyo aéreo. Lo único que Toby podía hacer era esperar. Ocho de la tarde y 53 minutos. Tendrían que pasar más de 2 horas para que el torpedero principal alcanzara al buque alemán. A bordo del Bismarck, un oficial de artillería, el barón von Mullenheim, era informado del acercamiento de los Swordfish. Me parecía increíble ver unos aviones de aspecto tan antiguo y obsoleto yendo hacia esa montaña de fuego. Ken Pattison fue uno de los pilotos ese día. Iniciamos el descenso hasta los 27 metros. Lanzamos los torpedos y cambiamos de trayectoria. Y cuando giramos, mi observador miró hacia la parte de atrás del avión y vio cómo se autopropulsaba nuestro torpedo. Un único torpedo alcanzó la parte trasera de la embarcación. El timón dejó de funcionar. En mi puesto de combate había un indicador y cuando lo miré vi que estaba atascado en el número 10 y no se volvió a mover. 9 y 5 minutos de la noche. El Bismarck estaba muerto en el agua. Sus enormes timones habían quedado atascados y no podían ser manipulados por la tripulación. A tan solo unas horas de aguas seguras, el navío alemán era cercado lentamente. Lutyens y su tripulación ya no podían dejar atrás a sus enemigos. La realidad de la situación era evidente a bordo, por lo que empezó a extenderse la desesperación. Nos sentíamos como si estuviéramos en la mesa de un carnicero y no podíamos hacer nada al respecto. Das deutsche Volk ist bei euch. Und wir werden schießen, bis die Rohre glühen und bis das letzte Geschoss die Rohre verlassen hat. Für uns Soldaten heißt es jetzt, siegen oder sterben. La tripulación temía no poder sobrevivir. El almirante Toby podía atacar en cualquier momento. Para reducir el riesgo de fuego amigo, esperó hasta la mañana siguiente. 8 de la mañana y 47 minutos. El 27 de mayo los británicos abrían fuego. George Bell observó la batalla desde el HMS Dorsetshire. Abrimos fuego a un alcance máximo, como a unas 16 millas náuticas. Y pronto empezamos a alcanzar nuestro objetivo. A los pocos minutos un impacto destrozaba el puente de mando y a la vez al almirante Lutyens. Incluso mutilado, el Bismarck seguía siendo una tremenda amenaza. Vimos que disparaban, pero no nos alcanzaron, afortunadamente. Los navíos británicos lo rodeaban.
Disparamos 250 proyectiles de 20 centímetros en algo así como una hora y redujimos nuestro alcance a 16 millas, a 1800 metros. A pesar de los 90 minutos de duro bombardeo, el acorazado alemán no se hundía. Toby recurrió al Dorsetshire, el único crucero que quedaba con proyectiles. Lanzamos 2 artefactos y uno de ellos alcanzó al Bismarck, pero antes de disparar el segundo, el navío empezó a volcar. 10 de la mañana y 39 minutos. El Bismarck empezó a zozobrar y a hundirse. Y se podía ver la quilla de proa a popa, que era todo el barco, antes de que la popa se hundiera y se dejara de ver la embarcación. El Bismarck había desaparecido en su viaje inaugural. De una tripulación de 2.221 hombres solo sobrevivieron 115. En solo 4 días, 2 de los navíos más grandes del mundo se habían hundido y 3.500 hombres habían muerto. Ahora, repasando los acontecimientos de 1941, podremos saber cómo los planes del Tercer Reich de llevar a Gran Bretaña a la rendición se desmoronaron por errores fatales. Alemania desaprovechó su oportunidad de ganar la guerra en Europa Occidental. «70 años después, el historiador Andrew Lambert revelará cómo una serie de errores de cálculo por parte de Alemania sellaron el destino del Bismarck. Marzo de 1941. Alemania tenía que derrotar a Gran Bretaña para conseguir el dominio total de Europa Occidental. La supervivencia de la isla dependía de que las provisiones cruzaran el Atlántico. Alemania debía cortar esa cuerda de salvamento. Los nazis desarrollaron una doble estrategia. Eric Raeder, el comandante de la Marina alemana, ideó un plan en el que los submarinos obligarían a Gran Bretaña a usar un sistema de convoyes. Los submarinos obligarían a los navíos a viajar en grupo. Entonces los potentes acorazados alemanes les tenderían una emboscada y hundirían esos convoyes. Los británicos se enfrentaban a un dilema. El propio sistema de convoyes era el objetivo, pero si Gran Bretaña no los utilizaba perdería la guerra. Alemania había perfeccionado este plan desde el estallido de la guerra. En 20 meses había hundido 6 millones de toneladas de embarcaciones. Ahora su mejor acorazado estaba listo para causar estragos en el Atlántico. Su misión se llamaba Operación Rheinübung. El plan original de la Operación Rheinübung era sacar todos los navíos de superficie alemanes disponibles. El Bismarck, el Prinz Eugen, el Scharnhorst, el Gneisenau, los del Admiral Hipper y posiblemente los del Admiral Echer también. Pero antes de iniciar la Operación Rheinübung hubo un grave contratiempo. Casi todos los acorazados alemanes estaban inhabilitados. Por desgracia para ellos, el Scharnhorst y el Gneisenau, sus otros 2 acorazados, acababan de volver de un ataque de convoyes en el Atlántico y habían sido bombardeados en Brest, Francia, por lo que no estaban operativos. Así que, en lugar de una docena de navíos, los alemanes terminaron enviando solo 2. Para Lambert, esta decisión fue el primer error crítico de cálculo. Ya que habían planificado una gran operación, los alemanes podían haber sido más listos y haber esperado hasta poder enviar más embarcaciones. Pero la seguridad de los alemanes en su estrategia hizo que actuaran sin ninguna cautela. Solo ese año habían hundido 22 buques aliados. Estaban impacientes. Creían que tenían cerca una victoria total. Una vez en el Atlántico, el Bismarck y el Príncipe Eugen se ocultarían en la inmensidad del océano y hundirían los convoyes por sorpresa. Pero no podían ser avistados alrededor de Gran Bretaña.
De nuevo, no creían tener razones para preocuparse. Los alemanes habían llevado a cabo más de media docena de misiones en el Atlántico desde 1939 y en ninguna habían sido interceptados. Por eso estaban muy seguros de que saldrían victoriosos de esta misión también. Otro error de cálculo. Los británicos sufrían la campaña alemana de ataques a sus convoyes y se tomaron la amenaza de un potente acorazado como el Bismarck muy en serio. Si el Bismarck se adentraba en el Atlántico y cumplía su misión, el sistema de convoyes desaparecería y Gran Bretaña se tendría que rendir. Fue el punto crucial de la Segunda Guerra Mundial. El Bismarck, el acorazado más grande de Europa, debía llegar al Atlántico sin ser avistado. Pero Andrew Lambert cree que Alemania subestimó el sistema de espionaje británico. Como habían ocupado tantos países, Dinamarca, Noruega, Francia, Holanda, Bélgica, había mucha gente en esos países que no tenían problemas en pasar información a los británicos. La noticia solo tardó 48 horas en llegar a Gran Bretaña. El Bismarck y el Prince Eugene pararon en Bergen, Noruega, a repostar. Lo que le dio a Gran Bretaña la oportunidad de localizarlos. Los británicos estaban totalmente obsesionados con localizar el buque. Sabían que iba de camino, sabían dónde esperarlo y cuando llegó a Bergen no fue ninguna sorpresa. Un Spitfire de reconocimiento se puso justo encima de él y le hizo una fotografía. Con esta imagen, la operación Reinübung volvía a estar en peligro. Ignorando que sus movimientos eran conocidos, el almirante Lutyens se centraba en avanzar sigilosamente por el Atlántico. El tiempo cambió a peor. Es justo lo que Lutyens estaba esperando. Zarpó antes de que los depósitos del Bismarck estuvieran llenos, arriesgándose a quedarse sin carburante más adelante. Creo que fue una buena táctica. Llegar al Atlántico era importante. Ya tendría buques cisterna en el Atlántico para repostar. Esos cientos de toneladas de combustible de petróleo eran mucho menos importantes que pasar por el estrecho de Dinamarca sin ser interceptado. Pero Lutyens no sabía que se habían descubierto sus planes. Iba directo a una emboscada que le tendería el HMS Hood. Ahora era posible poner en marcha un plan que asegurara una intercepción a cualquier lado de Islandia. La intercepción del Bismarck cuando intentara llegar al Atlántico era exactamente el objetivo de los británicos. Esto ponía a Lutyens en una difícil situación. Tenía órdenes de evitar enfrentamientos con la Marina británica. Querían eliminar los convoyes, pero no en una batalla naval. Cuando el Hood atacó, Lutyens no sabía qué hacer. No respondió al fuego. Estaba minado por un oficial de menor rango, el capitán del barco Ernst Lindemann. Jan Vitt ha encontrado pruebas de la fricción que había entre ellos. Hay que tener en cuenta que veían la operación desde diferentes puntos de vista. El capitán del barco es responsable de las tácticas. Por tanto, Lindemann pensaba tácticamente, mientras que el almirante tenía que pensar estratégicamente. Lutyens se centró en seguir las órdenes. Lindemann se centró en el futuro inmediato del buque. Tomó la insólita decisión de hacer caso omiso a su superior. Así que, al final el capitán Lindemann ordenó abrir fuego con las palabras: "No consentiré que disparen a mi nave bajo mi culo". El Hood desapareció. Mientras Alemania lo celebraba, Lutyens pensaba en lo que se avecinaba. No quedó satisfecho con el triunfo.
Lo que es interesante es que Lutyens, en lugar de regocijarse en su éxito, parecía estar deprimido y desmoralizado. Se había dado cuenta de que después de hundir el orgullo de la Marina Real, era muy probable que los británicos no pararan hasta acabar con ellos. Lutyens era consciente de que los británicos harían todo lo posible para vengar el hundimiento del Hood. La destrucción del Hood fue una gran catástrofe para los británicos. Pero no fue un desastre que les desmoralizara, sino que les dio un deseo irrefrenable e inmediato de venganza. Para empeorar las cosas, el Bismarck había sufrido daños en la batalla. Un proyectil del Prince of the Wales había alcanzado su proa, perdía combustible y también su velocidad se había visto reducida. La pérdida de combustible forzó la reducción de la velocidad del Bismarck, neutralizando una de sus grandes ventajas, la velocidad. La apuesta de Lutyens de zarpar sin terminar de repostar empieza a fracasar. Debía volver a probar suerte. Tenía que idear o tenía que tomar la decisión de abortar la operación o seguir adelante con ella. En este momento tan crítico, la tensión entre los veteranos oficiales volvía a surgir. Hubo una discusión entre el capitán del Bismarck, Lindemann, y el almirante Lutyens sobre si seguir adelante o regresar a Noruega. Lindemann quería regresar a Noruega. Su prioridad era su barco. Lutyens pensaba en una misión aún más grande. Si el Bismarck podía llegar a la Francia ocupada, podría ser reparado y prepararse para atacar a los convoyes británicos. No tendría que volver a atravesar el peligroso estrecho de Dinamarca. Finalmente, Lutyens hizo caso omiso a Lindemann y ordenó seguir adelante para llegar a aguas francesas. Para Lambert, esta decisión fue crucial para el futuro del Bismarck. Podían haber vuelto a casa, pero él decidió no hacerlo. Y fue un error muy grave. Lutyens creía que podría llegar a las seguras aguas de Francia sin problemas, a pesar de saber que los británicos le pisaban los talones. Podía escuchar sus señales de radar, pero subestimó la capacidad de su nueva tecnología. Lutyens seguía escuchando las emisoras de radar del HMS Suffolk, por lo que sabía que los británicos le tenían localizado. Lo que Lutyens no sabía es que las señales de radar que podía escuchar no llegaron nunca a los británicos, porque sus buques estaban demasiado lejos. A las 3 de la mañana del 25 de marzo, las embarcaciones británicas perdían el contacto por radar. Era la oportunidad de Lutyens de llegar a Francia de forma segura, pero entonces cometió un gran error. Decidió enviar largos mensajes de radio a la prefectura naval alemana, dando a los británicos una perfecta oportunidad para volver a conectarse. Curiosamente, a pesar de haber escapado, Lutyens contactó con Alemania para comunicar su preocupación sobre la situación. No estaba eufórico, pero tampoco estaba pomposo. No estaba triunfante, estaba deprimido. Los británicos siguen ahí, vienen a por mí, me van a localizar y me van a hundir. Cuando Lutyens hizo esta llamada, estaba a 1 hora de distancia de la flota británica. Estaba fuera de peligro. Si no hubiera enviado ese mensaje, los británicos habrían tenido muchas dificultades para localizarlo. El error de Lutyens era grave. Pero entonces los británicos cometieron otro aún peor. Cometieron un error muy básico al determinar su rumbo. Creyeron que se dirigía al norte cuando se estaba dirigiendo al sur. A Toby solo le quedaba una alternativa. Para retar al buque más poderoso y avanzado del océano, recurrió a una serie de antiguos biplanos del portaaviones HMS Ark Royal, los Swordfish. Los Swordfish eran unos aeroplanos de aspecto muy antiguo. Son biplanos con unos motores bastante pequeños y con la cabina de mandos abierta.
Pero esta enorme diferencia de tecnología entre el buque y el avión fue el gran triunfo de Gran Bretaña. Los potentes cañones antiaéreos del Bismarck eran demasiado avanzados para estos anticuados aviones. El oficial de artillería alemán comunicó que sus baterías antiaéreas no podían alcanzar a los Swordfish. Esperaban aviones que volaran a 150 millas por hora y los Swordfish volaban a 80, por lo que siempre disparaban demasiado lejos del objetivo. Así que pudieron ocasionar muy pocos daños a los aviones torpederos y no derribaron ninguno. Lanzaron muchos torpedos. Fueron directos al casco del Bismarck, pesadamente armado. Pero incluso el buque más potente del océano tenía su talón de Aquiles. Hay que tener en cuenta que el timón y los árboles de hélice son los puntos débiles de toda embarcación. Literalmente, no hay posibilidad de protegerlos con armamento ni nada parecido. La única opción del Bismarck era intentar evitar los torpedos. El capitán Lindemann ordenó cambiar bruscamente de trayectoria. Su plan, esquivar los torpedos que se aproximaban. Pero en lugar de eso, dejó al descubierto el vulnerable mecanismo de dirección. Cuando fue alcanzado por el torpedo, el Bismarck estaba maniobrando. Así que fue mala suerte que uno de estos torpedos cayera allí. El timón del Bismarck estaba girando. Y el torpedo fatal le alcanzó. La explosión causó graves daños en el ensamblaje del timón de babor. Y dichos daños atascaron el timón. La fuerza de la explosión causó importantes daños en el resto de la nave. El Bismarck era ahora imposible de gobernar. El torpedo de los Swordfish detuvo al Bismarck e inició la última batalla en la que quedaría destrozado. Fue el punto crucial de toda la persecución. No se podían cometer más errores ya. Iban a hundirse. La cuestión era ¿cuánto tardaría? La mañana del 27 de mayo el destino del Bismarck estaba decidido. A las 10:39, el Bismarck desaparecía entre las olas. Su primera misión había durado poco más de una semana. Había hundido al crucero de guerra más grande de Gran Bretaña y esquivado todos los radares enemigos. Pero el acorazado más avanzado del mundo fue derrotado por unos aviones lentos y anticuados. La operación fue el resultado de la mala suerte y de una serie de decisiones desacertadas. Pero Andrew Lambert cree que el error más grave no se cometió en el mar. La misión estaba condenada al fracaso antes de que el Bismarck zarpara y la culpa fue del mandamás. El destino del Bismarck fue consecuencia de una serie de errores críticos. ...19 de mayo... 8 días para el desastre. Comenzaba su misión sin la flota que en principio iba a acompañarle. Al día siguiente, el sistema de espionaje aliado destapaba el secreto de la operación. No llenó del todo sus tanques de combustible en Bergen. 3 días para el desastre. Lutyens decidía dirigirse a Francia en lugar de regresar. Y envió un mensaje a Berlín revelando su posición a los británicos. 13 horas para el desastre. Una maniobra equivocada durante el ataque de los Swordfish inhabilitaba el timón. — 10:39 del 27 de mayo. El Bismarck se hundía. Para Andrew Lambert, la culpa del fracaso de la misión no la tuvo el almirante Lutyens. Va mucho más allá. Y culpa al propio Führer.
La intervención de Adolf Hitler en la misión del Bismarck fue relativamente limitada. No estaba realmente interesado en la Marina. No estaba interesado en esta parte de la guerra. Hasta entonces, la guerra de Hitler se había centrado en conseguir una supremacía total en Europa. Los británicos eran los únicos supervivientes del oeste. Estaban solos. Rusia y Estados Unidos todavía no participaban en la guerra. Mientras Alemania salía victoriosa en tierra, Gran Bretaña luchaba muy duramente en mar y aire. La Marina de Guerra alemana creía que si conseguía controlar el Atlántico, Gran Bretaña se rendiría. El Bismarck era perfecto para esta estrategia. El Bismarck fue el acorazado más grande que jamás había construido Alemania desde la Primera Guerra Mundial, por lo que evidentemente era muy importante para el país y su identidad. Era un símbolo de la Alemania nazi. Pero aunque Hitler reconocía la necesidad de potentes buques como el Bismarck, no se sentía cómodo en conflictos navales. Hitler nunca entendió el océano. No era un hombre de mar, después de todo era austríaco. Era de una zona del centro de Europa sin acceso al mar, así que para él la inmensidad del mar y los conflictos navales eran territorio desconocido. Y en este momento de la guerra, derrotar a Gran Bretaña no era su objetivo principal. Hitler estaba concentrado en el este. Su objetivo era invadir Rusia. Para Alemania, el acontecimiento de mayo de 1941 no fue la batalla del Atlántico, sino la Operación Barbarroja. Hitler estaba totalmente obsesionado con reunir un enorme ejército que consiguiera invadir la Unión Soviética a finales de aquel año. Si Hitler invadía Rusia, estaría combatiendo en dos frentes, este y oeste. Su ejército estaría dividido y sería más débil. Quería cerrar el frente occidental. La Marina de Guerra alemana creía que el Bismarck era la solución. La mejor manera de hacer que los británicos dejaran de luchar era destruir sus sistemas de convoyes, así que la Marina fue capaz de venderle el proyecto a Hitler en un momento en el que podría resolver el mayor problema, una guerra con dos frentes. Se dio luz verde a la Operación Regenbogen. Para demostrar la potencia de sus nuevos buques de guerra, su misión empezó sin autorización de Hitler. Pero el verdadero problema para el Bismarck fue que la atención de Hitler estaba centrada en Rusia. Y el apoyo a la operación necesitaba centrarse en otro lugar. Las autoridades nazis, aparte de la Marina, se centraban en el este. No les interesaba el oeste. La operación Regenbogen no tendría el apoyo aéreo que solicitó, no iba a formar parte de otras operaciones. Por tanto, el Bismarck operaba con muy poco apoyo, incluso de la fuerza de submarinos. Gran Bretaña había controlado todo un imperio gracias a su dominio de los mares. Pero Hitler no tenía esos conocimientos. El Bismarck zarpaba con escasos apoyos. Ocho días después, desaparecía. Y al día siguiente se comunicó la gloriosa noticia de que el Bismarck se había hundido. En cuanto Churchill anunció el hundimiento del Bismarck en la Casa de los Comunes, hubo un enorme alivio. Fue el peor momento de la Segunda Guerra Mundial para Gran Bretaña. Y la destrucción del Bismarck era totalmente crítica para una victoria general aliada. Esa semana de mayo de 1941 fue fundamental en la Segunda Guerra Mundial. Si el Bismarck hubiera logrado su objetivo y Gran Bretaña se hubiera rendido, no habría sido posible la liberación angloamericana de Europa. Cuando el Bismarck se hundió, los alemanes perdieron la oportunidad de ganar a Gran Bretaña y, en definitiva, de ganar la guerra.